empezar a grabar. Vamos a empezar con lo que compete en el día de hoy. Sigo dentro del tema de continuidad, que ustedes habrán visto que tienen un montón de material PDFiado que fue subido. Así que, como siempre, recuerden que el material se ha subido en un orden cronológico. Les conviene entonces ir estudiando ese material en orden. Y lo que voy a hacer, la última clase estuvimos hablando de cómo aplicar las definiciones de continuidad en un punto, en un intervalo cerrado, en uno abierto, y también hablé de lo que eran las continuidades laterales. Hoy vamos a hablar de unos grandes teoremas que están vinculados al tema de continuidad, entre ellos el teorema de Bolzano, también tenemos Weierstrass y Darboux. Solamente van a tener que saber demostrar, por si en una prueba teórica, en un examen, me lo preguntan, aquellos teoremas cuya demostración esté en el material que se adjuntó. Por ejemplo, Bolzano es uno de los teoremas que yo tengo que saber enunciar, demostrar y obviamente aplicar. Weierstrass, en cambio, lo enunciamos, lo tenemos que saber aplicar, pero no les pido la demostración, no te la subí tampoco. Y Darboux sí, es otro teorema que tenemos que saber enunciar, demostrar y aplicar. ¿Tá? Así que las demostraciones se limitan a las demostraciones de los teoremas que hemos subido. De todos tienen que saber enunciar y aplicar, pero además de algunos demostrar. Bien, el primer gran teorema con el que vamos a estar trabajando es el teorema de Bolzano. Es uno, ustedes van a encontrar que es uno de los más preguntados, digamos así. Vamos primero a ver qué enuncia el teorema, lo vamos a interpretar, cuál sería la información entonces que me estaría aportando, y a la vez vamos a ir viendo cómo aplicarlo en los distintos ejercicios. ¿Tá? Bueno, teorema de Bolzano. Si una función es continua en el intervalo cerrado AB y las imágenes de A y B en f de x son de distinto signo, entonces f de x tiene al menos, o por lo menos, una raíz que cae en dicho intervalo. ¿Tá? Así que, recapitulando, tenemos que tener una función continua en un intervalo cerrado. Habíamos visto en la última clase que para que una función fuera continua en un intervalo cerrado tenía que cumplir 3 requisitos. Primero, ser continua en el intervalo abierto. Segundo, ser continua en A por la derecha. Y tercero, ser continua en B por la izquierda. ¿Tá? 3 requisitos para que una función sea continua en un intervalo cerrado. Y justamente cuando yo piense en poder aplicar un teorema en tal o cual ejercicio, voy a tener que chequear, en primer lugar, que sea continua en el intervalo cerrado y por ende chequear esas 3 condicionantes. Luego, además, te piden que f de A y f de B tengan distintos signos. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, fíjense que para que vos tengas una función que cumpla con todos esos requisitos, desde el punto de vista gráfico, para que sea continua en el intervalo cerrado, la idea intuitiva que yo tengo de continuidad es que una función es continua si yo puedo hacer su trazado sin levantar el lápiz de la hoja. Entonces, el croquis que ustedes tienen aquí correspondería en principio a una función que aparentemente sería continua en el intervalo AB. Y además tiene un f de A y un f de B con distintos signos. Si esto se cumple, tal como lo cumple esa función que está en el gráfico, el teorema dice que va a existir por lo menos una raíz que cae dentro del intervalo abierto. ¿Tá? O sea, como acá, un corte por lo menos del gráfico con el eje de las X. Bueno, vamos a ir directamente a ver cómo aplicamos este teoremita. Bueno, entonces dice, comprobar que la ecuación x3 más x menos 1 tiene
al menos, o por lo menos, una solución en el intervalo cerrado 0,2. En caso de que exista, determínela. Bueno, muy bien. El ejercicio pide que yo justifique la existencia o no de una raíz en ese intervalo. Cuando vos tenés que entonces justificar o determinar raíces dentro de un intervalo, inmediatamente pienso en el teorema de Bolzano, porque es el que me habla de la probable existencia de una raíz. Pero entonces, para que yo pueda aplicar el teorema de Bolzano, tendría que empezar por chequear o cotejar que mi función de trabajo cumple con los requisitos como para aplicar el teorema. Entonces, lo primero que vos vas a tener que hacer es, si pensás que vas a poder resolver el ejercicio aplicando Bolzano, tendrías que arrancar por enunciar lo que dice el teorema en cuestión. Y así es como yo arranco, ¿tá? El teorema habla sobre la existencia de raíces en un intervalo y establece: si f de x es continua en un intervalo cerrado y f de a por f de b menor que 0, lo cual en otras palabras significa que f de a y f de b tienen distinto signo, porque solo si tienen distinto signo su producto es negativo, entonces va a existir al menos, o por lo menos, un C perteneciente al intervalo abierto, tal que f de C sea 0. O sea, en otras palabras, va a existir por lo menos una raíz, la C sería la raíz, cayendo dentro del intervalo abierto. Bueno, muy bien. Fíjense que si bien la letra pide determinar raíces en el intervalo cerrado, Bolzano habla o justifica la presencia de raíces, por lo menos una, en el intervalo abierto. ¿Está? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Lo primero que tenemos que hacer es ver si esta función de trabajo mía cumple con las condiciones. Y la primera condición es que esa función tiene que ser continua en el intervalo cerrado. Ahora, según la definición que ustedes pueden encontrar en el material PDFiado o en lo que puntualizamos en la última videoconferencia que la tienen diferida, para que una función sea continua en un intervalo cerrado tenía que cumplir estos 3 requisitos: ser continua en el abierto, ser continua en A por derecha y en B por izquierda. Estos dos últimos corresponden a las definiciones de continuidades laterales, y con respecto a que la función sea continua en el intervalo abierto, hay una definición que establece que para que la función sea continua en un intervalo abierto, debe serlo en cada uno de los puntos de ese intervalo. Bueno, entonces, en mi caso, ¿la función es realmente continua en el intervalo cerrado 0,2? Bueno, fíjense que la A vale 0 y el B vale 2. El A y el B estoy hablando del que hablamos en estas definiciones. Y entonces empiezo. Para que la función sea continua en el intervalo cerrado 0,2, primero tiene que ser continua en el intervalo abierto, o sea, continua en cada uno de los puntos comprendidos en el intervalo abierto 0,2. ¿Lo es? Y bueno, la función mía tenía el formato de una función polinómica. Fíjense que las funciones polinómicas no tienen ningún problema de existencia. Y si ustedes recuerdan lo que vieron en segundo, la representación gráfica de una función polinómica típicamente es una función con cimas, con valles, y perfectamente puedo hacer su representación gráfica sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. ¿Tá? Repito, su dominio es todos los reales, ¿tá? No tenés puntos donde la función no exista, donde ya no sería continua, en fin. Entonces, simplemente por la forma que tiene nuestra función, cuando yo quiero responder a la primera interrogante de si la función es continua en el intervalo abierto, bueno, voy a decir que sí, pues
por ser f de x del tipo polinómico, es continuo para todos los reales en realidad, y en particular entonces lo será dentro de este intervalo mencionado. Bien, vamos al segundo requisito, continua en A por derecha. Uy, tengo una hoja ahí en blanco. Bueno, el A era el 0, entonces yo voy ahora a cuestionarme si la función es continua en 0 por derecha. Acá voy a aplicar la definición de continuidad lateral. La tienen en el material PDFiado subido a la plataforma y también en la videoconferencia sincrónica del supuesto martes pasado, donde se volvió a hacer hincapié en eso y se aplicó en algunos ejercicios. Vamos a recordar que para que una función sea continua en 0 por derecha, va a tener que cumplir que primero el 0 pertenezca al dominio, segundo, que exista el límite de f cuando x tiende a 0 por derecha, y tercero, que ese límite coincida con el f de 0. Entonces empiezo. ¿El 0 pertenece al dominio de la función? Me lo estoy cuestionando. Y la respuesta va a ser sí, porque va a existir el f de 0. Para hallarlo, simplemente andate a la función dada y cambia la x por 0 y te va a dar menos 1. O sea que como el f de 0 existe, voy a decir que el 0 pertenece al dominio. Segundo, ¿existe realmente el límite de f de x cuando x tiende a 0 por derecha? Para poder responder, vamos a ver si puedo calcular ese límite. Y bueno, si vos te arrimas al 0 por derecha, tu función era esta, así que simplemente cambiás como en cualquier límite la x por el valor de la tendencia y te da menos 1. O sea que este límite existe y vale menos 1. Y en el tercer requisito, este límite hallado en el ítem anterior tendría que coincidir con el f de 0. Bueno, fíjate que este límite según el ítem anterior te dio menos 1 y el f de 0 según el primer ítem también. Entonces cumpliría con todos los requisitos como para poder afirmar que mi función es continua en 0 por derecha. Luego, el tercer requisito es que sea continua en 2 por izquierda. A ver, fíjense cuál era el intervalo. O sea, continua en 0 por derecha y después es en 2 por izquierda. En 2 por izquierda. Otra vez, una definición de continuidad lateral. Para que sea continua en 2 por izquierda, tiene que cumplir, primero, que el 2 pertenezca al dominio, y la respuesta en este caso va a ser que sí, pertenece al dominio, porque puedo calcular un f de 2, simplemente me fui a la función y cambié todas las x por 2. Luego, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 2 por izquierda? Vamos a ver si lo podemos calcular. Y bueno, como cualquier límite, cambias la x por algo que es casi 2, acá te queda casi 8, más casi 2, casi 10, menos 1, casi 9. Y por último, el límite de f de x cuando x tiende a 2 por izquierda, ¿da lo mismo que el f de 2? Bueno, por el ítem anterior, este límite te dio 9. Y esto por el primer ítem te dio 9 también. Así que estaría cumpliendo con todos los requisitos y podría afirmar que la función es continua en 2 por izquierda. Ergo, estaría cumpliendo los 3 requisitos pedidos como para afirmar que la función es continua en el intervalo cerrado 0,2. O sea que puedo afirmar que la función es continua en el intervalo cerrado 0,2. Cumplo con la primera condición para aplicar el Bolzano. Pero el Bolzano también pedía que en los extremos del intervalo la función tomara distintos signos. Es decir, que el signo del f de 0 fuera distinto al signo del f de 2. Por ahí el f de 0 nos daba menos 1, el f de 2 nos daba 9, obviamente tienen distintos signos, o sea, el producto de esos valores funcionales es negativo y entonces cumpliría con el segundo requisito del Bolzano. Y en definitiva, entonces cumplo con todas las condicionantes como para decir que
corre el teorema de Bolzano. Y si el teorema de Bolzano lo puedo aplicar, entonces este me afirma que va a existir por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto donde la función se anula. Ahora, quiero determinar además el valor de ese C. Generalmente en los ejercicios tipo examen se le pide primero que justifiquen la presencia o no de por lo menos una raíz en tal o cual intervalo, y de cumplirse las condicionantes como para poder afirmar que existe esa raíz, generalmente después te la piden determinar. Pero ¿cómo la voy a determinar? Bueno, Bolzano me dice que va a existir por lo menos un C donde la función se anule, por lo menos uno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el valor de ese C por aproximación. Es decir, que voy a hacer el símil al ábacos que habíamos visto en el tema de funciones. Voy a considerar, porque la letra de este ejercicio no me aclara lo contrario, que el error que me voy a permitir tener en la determinación de esa raíz es entonces del orden de más o menos 0.01. Recuerden que en el método de ábacos, si el problema no plantea lo contrario, o sea, me indica tomar un error de otra cuantía o de otro valor, vamos a considerar generalmente que el error es del orden de el centésimo, o sea, más o menos 0.01. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a hacer un eje real grande. El Bolzano me dice que hay por lo menos una raíz dentro del intervalo 0,2, entonces coloqué el 0 y coloqué el 2. En 0, f de 0 me había dado menos 1, negativo. Y el f de 2 me había dado 9, positivo. Fíjense que tenés el intervalo dentro del cual en un extremo tenés un apartamiento, digamos así, por defecto, y en el otro uno por exceso. Recuerden que si encontrás exactamente el valor de la raíz C, el f de C debería de darte 0. Bueno, acá con el 0, el f de 0 da menos 1, tengo lo que se llama un apartamiento por defecto, todavía no llegué al 0, y en 2, en este caso, como el f de 2 da positivo, tengo un apartamiento por exceso. Me pasé de la raíz. Bueno, según el ábacos, tomamos el punto medio, sería el 1, y vamos a hacer f de 1. O sea que te vas a la función de partida, que era un x3 más x menos 1, cambias todas las x por 1 y ves cuánto te da la cuenta. Y me dio, a ver, estamos acá. El f de x será este. Así que sería 1 al cubo es 1, más 1, 2, menos 1, 1. ¿Está? O sea, el f de 1 te dio 1 positivo. Tengo un apartamiento por exceso. Entonces, ¿qué hacíamos en el ábacos? Nos quedábamos con este extremo, donde el apartamiento era por defecto, y ahora este, donde el apartamiento es por exceso, pero de menor cuantía o valor que lo que conseguías en el 2. Entonces pasás a considerar este intervalo, donde estaría metida o contenida la supuesta raíz que voy buscando. Tanteabas en el punto medio de ese intervalo. Al hacer f de 0,5, el valor es menos 3 octavos, un apartamiento por defecto menor que el que obtenía en 0. Así que ahora te quedas con este y este otro extremo. Siempre se van quedando con un intervalito para ir tanteando, en el que en un extremo tenés apartamiento por exceso y en el otro por defecto. Probé en el punto medio, entre 0,5 y 1, que sería el 0,75. La cuenta me da un apartamiento por exceso. ¿Ven cómo va disminuyendo la cuantía del apartamiento? Bueno, entonces ahora te quedas con este que era por exceso y con este que era por defecto, y ahí van tanteando en los puntos medios. Y así era el ábacos,
hasta que en algún momento consigo un valor con el cual el apartamiento difiere de 0 en menos del error permitido. Repito que el error era más menos 0.01. Este apartamiento es menor que ese error y por ende considero a este valor que está acá como el valor del C que estaba buscando. A veces una pequeña consulta o una pequeña pregunta que aparece vinculado a esto. ¿Cómo se asegurarían ustedes que existía un solo C que cumplía con el Bolzano en ese intervalo? ¿Cómo saben? Porque el Bolzano dice que hay por lo menos uno. Y yo acabo de detectar por lo menos uno, que cae dentro del intervalo considerado. Pero si yo te preguntara, ¿existiría algún otro valor de C que cae dentro de este intervalo o había realmente solo uno? Quiero que miren el dibujo, o sea, piensen en un croquis cualquiera, en un croquis cualquiera. Si vos querés asegurarte que hay una sola raíz que cae en ese intervalo, tu función tendría que ser estrictamente decreciente o estrictamente creciente en ese intervalo para que vos estuvieras cumpliendo con lo que te pide la letra, que es encontrar, por ejemplo, uno y que sea el único. Por ejemplo, voy a pasar a compartir el cuaderno para que vean una pequeña aclaración, porque esta pregunta, que es en realidad de razonamiento, la hemos preguntado varias veces en los exámenes. Me gusta porque implica que de repente tengas que estar un poco más atento a la lógica, digamos así. Bueno, fíjense, voy a bosquejar una función cualquiera que cumpla con el esquema de Bolzano, pero que tenga más de una raíz. Supongamos que vos tenés acá el A y acá el B. Tengo una función, por ejemplo, que es así. O sea, el f de A positivo y el f de B negativo. ¿Está? La función es continua dentro de ese intervalo, cumple con que en los extremos los signos son distintos, pero en realidad en este caso vos tenés más de un C, más de una raíz que cae en ese intervalo. O sea, Bolzano me dice que si cumplo con los requisitos hay por lo menos una. Y bueno, en este caso en particular había 3. Pero si yo en la letra del problema te pido que vos me afirmes si había una sola o había más de una, ¿qué podrías hacer? Fíjate que para que exista solo una, tendría que ser un croquis parecido al dibujo que mostramos hoy cuando empezamos a hablar del Bolzano. La función dentro del intervalo AB es, por ejemplo, podría ser estrictamente dentro de un subintervalito, ¿no? Porque acá hay un cortecito ahí. Tendría que ser estrictamente decreciente o creciente para de repente yo poder de alguna manera afirmar si hay una sola raíz o no. Esta función que te estoy dibujando acá, fíjate que en el interín del intervalo AB cambió su comportamiento en cuanto al crecimiento y decrecimiento varias veces. Empezó decreciendo, luego creció, luego decreció de nuevo. Entonces, por ahí, si yo quisiera justificar la existencia de una sola raíz o más de una en el intervalo, podría rumbear para el lado de justificar si la función es estrictamente creciente o decreciente dentro del intervalo de trabajo. Si
me están preguntando si el hecho de que exista un solo C o más de un C está ligado con la variación de la función, el crecimiento o el decrecimiento de esa función en ese intervalo. Y yo te diría que sí, que si vos querés justificar si hay un solo C o más de un C, podrías ir por el lado de tratar de justificar si la función dentro del intervalo fue estrictamente creciente o decreciente, o si dentro de ese intervalo tuvo cambios en su comportamiento. Por ahí iríamos si quisiéramos justificar la existencia de un solo C o más de un C dentro de ese intervalo. ¿Está? Ahora, Bolzano, vuelvo a repetir, solo me dice que si cumplo con los requisitos del teorema, hay por lo menos un C. Si hay más de uno, él no me lo dice. Por eso yo estoy haciéndoles ver que tendrían que buscar de qué manera podrían ustedes llegar a justificar en un ejercicio si había más de uno o solo uno, como les planteaba ahí. Bueno, a ver entonces, perdón. Bueno, y después el problema pedía otra cosa. A ver, pedía otra cosa. Deme un segundito que se me fue una carilla acá. Ahí va, está. El ejercicio terminaba ahí. Yo les planteé en este caso otro pequeño ejercicio, digamos así. Mi ejercicio terminaba acá. Y por ahí se me ocurrió preguntarte esto. ¿Qué pasa si la función fuera esta otra? En ese intervalo 0,2. ¿Habría alguna raíz de esta función racional que cayera dentro de este intervalo? Y bueno, si vos vas en busca de la posible presencia de por lo menos una raíz, yo iría de nuevo a pensar si cumplo o no con las condiciones del teorema de Bolzano. Entonces, empezás como hicimos el planteo en el anterior. Para que la función cumpla con el teorema de Bolzano, empezarías por enunciarlo, y necesitamos como primer condicionante que sea continua en el intervalo cerrado 0,2. Para que sea continua en el intervalo cerrado, tenés que cumplir con estos tres requisitos. Entonces, primero, ¿es continua en el intervalo abierto 0,2? Para que lo sea, tiene que ser continua en cada uno de los puntos que conforman ese intervalo. Pero, si tú observas esta función que me dieron, esta función tiene un problema de existencia, porque tiene un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde tiene problemas de existencia? Donde ese denominador se haga cero. ¿Y cuándo se hace cero este denominador? Cuando la x vale 1. Pero el 1 cae dentro de este intervalo. Así que si yo acabo de detectar un punto dentro de ese intervalo donde la función no existe, en ese punto donde no existe, ya no cumple con el primero de los tres requisitos de continuidad en un punto. Ergo, mi función no va a ser continua en el intervalo abierto 0,2, porque en realidad no existe en 1, que pertenece a ese intervalo. Y entonces yo, si ya no es continua en el intervalo abierto 0,2, ya no sigo, porque no va a cumplir con los requisitos de Bolzano y por tanto no va a tener ningún C que caiga acá adentro. Es decir, repito, no cumple ya con la primera condición, que es ser continua para todos los X de ese intervalo abierto, ni me gasto en chequear los otros dos requisitos, porque me basta que no cumpla con uno de los tres para poder afirmar que no es continua en el intervalo cerrado. Y si no es continua en el intervalo cerrado, ya no cumple con uno de los requisitos de Bolzano, y entonces ya Bolzano no corre, y entonces ya no existiría un C que caiga en ese intervalo. ¿Está? Y ahí terminan. Ustedes van a tener en el material que aparece en la plataforma